Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que vuelven las tormentas, se lo dijimos ayer por la tarde ya empezó este cambio y vamos a tener un par de días, pues en fin, entretenidos. Hoy hay alerta amarilla e incluso naranja, claro, esto hay que verlo por comarcas. Pues si digo País Vasco, bueno, pues el País Vasco es más bien pequeño y sí, es pequeño, no es muy grande. Hay bastante gente, 2,5 millones. Bien. 2,5 millones en el País Vasco que está en contra de anodina dañina Darias, significa pues que La Rioja, que tiene 300.000, vale lo mismo. Y lo mismo que Andalucía, que tiene 9 millones. Digo, el voto según este gobierno. Y que Madrid, que tiene 7, y que Cataluña, que tiene 8. O sea, no está mal, ¿eh? Pero bueno, cunden mucho, dirán los riojanos, mis paisanos. En fin, el caso es que allí las tormentas, si coge la tormenta, pues te va a coger unas zonas amplias. En Navarra ya es menos, porque si las tormentas son en el Pirineo, pues evidentemente hasta que llega a la ribera tiene que cruzar bastante tiempo. Y en Aragón ni les cuento. Si hay tormenta en Huesca, en Teruel ni nos enteramos. O sea, que es una zona muy grande y tal y cual. Bueno, así que mucha precaución, sobre todo los conductores. Porque además de que a veces hay lluvias, es una época de granizo y sobre todo que el viento es malísimo. El resto de España, pues cielos nubosos o despejados, aunque puede estar el día un poco turbulento. Los termómetros, más o menos estamos como ayer, hoy ligeramente más frescos, bajan 2 grados, en Madrid la máxima pasamos a 28, la máxima en Córdoba sigue en 32 grados y la mínima, pues clásicos. Esta temporada, Soria y Teruel, la verdad, no se están esforzando. Parecen los ancianos jubilables del Real Madrid. Dice, no, saber saben, pero actitud poca. Bueno, pues nada, ahí está Burgos, gran temporada la que está haciendo Burgos. Vitoria, también una temporada muy buena. Y Lugo, que sigue celebrando la permanencia en la segunda división en el último partido con un gol de último momento. Ahí están Burgos, Lugo y Vitoria, 7 grados. Es realmente difícil saber qué pasa, si es que pasa algo, por la cabeza del psicópata de la Moncloa. Ayer anunciaba, y hoy aparece en los medios de comunicación, empezaron los digitales, como siempre, más ágiles y tal. Algunos ya ni quieren entrar, y lo entiendo. Pues dice, ya hay un cambio de gobierno. No, ya, no. Y además probablemente Sánchez hará un día una tesis propia. Y es posible que la niña de la curva obligue a ir de mendiga, de mendiga, a Yoli Tenacillas, a Yolanda Díaz. Porque reconozco que es la primera vez que dentro del Consejo de Ministros hay una campaña estética contra los miembros de un partido. Esto en España no se había producido jamás. Vamos, solamente se ha producido en la época de Mao, cuando Chiang Ching prohibió, bueno, las prohibiciones, las penas eran terribles, eran 30 años de apartamiento, te mandaban ahí al Quinto Pino, a Changshu, y entonces tú que vivías en Guangzhou, pues ya no conocías a nadie, ni a tus padres, ni tal. Y hasta que volvías, y no volvías, aunque murió Mao, hubo gente que se tiró, y hay varias novelas, Balzac y la joven costurera china, fue la más famosa, pero hay otras mejores, que estuvieron muchos años, luego los del pueblo no los querían. ¿Por qué? Pues porque eran hijos príncipes rojos, como Xi Jinping, niños de los comunistas que no trabajaban, que no sabían trabajar, que venían a pintar la mona, a disfrazarse de médicos sin serlo, de agricultores sin serlo. Pero, ¿y por qué? Pues porque se habían puesto un adorno. ¿Y qué adorno podía ser? Pues a lo mejor una goma para el pelo. Y llegaba la Guardia Roja de turno con esos pelos cortados a hacha, tipo Nekane, Batasuna, y entonces los mandaban a un campo de concentración. ¿Qué es eso de presumir? Yo estuve en China en el 76, como he contado, el último año de vida de Mao, cuando mandaban la banda de los 4 y la viuda, que no era viuda, pero casi, Chiang Ching. Y aquello era verdaderamente tremendo. Ahora, ¿cómo es posible que en una escuela de niñas de 13, 14 años
todas consiguieran llevar algo, no sé, una hierba anudada en un dedo, un toque fingiendo una tirita que les arreglaba una parte de la cara. ¿Cómo es posible que en una escuela consiguieran presumir? Pues lo hacían. Ahora, si te llegaba una Guardia Roja a borde, pues... Lo digo porque este es un gobierno presidido por un psicópata antiespañol. Hoy la sección de Opinión del Mundo es muy buena, porque escriba yo también, haga mi parte. Pero es muy buena porque plantea realmente la situación de indefensión en que estamos ante este gobierno, presidido por un psicópata y compuesto básicamente por psicópatas y sociópatas. Gente que odia a la sociedad, por ejemplo, Dañina Darias, por ejemplo, Ábalos, por ejemplo, Carmen Calvo, por ejemplo, puedo tirar lo que quieran. Dicen que va a haber crisis en el Consejo de Ministros. Yo creo que se nombrará ministro plenipotenciario Sánchez a sí mismo y así no tiene que poner Iván Redondo de portavoz o directamente a Fernando Simón, total, para decir tontadas, este ya lo tenemos amortizado. Pero el problema de fondo, que se plantean varias, por ejemplo, la columna de Trapiello o de Fernando Palmero hoy, es que este tío lleva directamente a la destrucción de España, a la balcanización de España, pero directamente, de cabeza. Recuerda a Palmero que se cumplen este junio 30 años de la proclamación de la independencia de Eslovenia, que fue el comienzo de la descomposición de Yugoslavia y la guerra de los Balcanes, las guerras que duraron 10 años, con 1 millón de muertos. Y era, bueno, es que el país estaba mal unido. No, estaba mejor descuartizado. No, es que lo hicieron los comunistas. No, lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, sí, pero agrupando gente. ¿Y qué es la Unión Europea? Más que una agrupación de países para llevarse bien cuando se llevaban mal. ¿Desde cuándo agrupar en estados donde hay una cierta igualdad ante las leyes es algo malo? ¿Qué pasa? Que aquí cada tribu tiene que tener su fuero, tiene que tener su propio reyezuelo, su brujo, su chamán para traer la lluvia. Bueno, hacia eso vamos en España. Y tanto Palmero como Trapillo dicen, y esa es una razón para ir el día 13 a la manifestación. No como dice nuestro querido contertulio Iñaki Yacuría, que como viene todavía de Barcelona, se significa. Yo he vivido años en Barcelona. En Barcelona lo primero que tienes que hacer es significarte. Y aunque te vas de Barcelona durante una temporada hasta que, digamos, hay una descompresión, pues se nota. Yo los columnistas, sin conocerlos, sé si han estado en Barcelona o no. Dice, bueno, yo no iré a Colón porque lo malo es que allí no se cumple la ley. Bueno, exactamente para eso hay que ir a Colón, para que Cataluña cumpla de una vez la ley, para que no tenga un trato de favor y extienda el golpe de Estado a través de los indultos a toda España. Pero es que además eso se hace en contra de la opinión de la inmensa mayoría de los españoles. Lo de Yugoslavia es discutible, porque ahí cada cual hizo lo que le dio la gana. Alemania protegió la independencia de Eslovenia, Alemania es la culpable de que aquello empezara, y después el Vaticano, que favoreció la independencia de Croacia católica contra Serbia ortodoxa. Luego ya cuando empezaron las matanzas ya no había católicos ni ortodoxos, todos eran salvajes. Pero cuando se rompe un Estado, es decir, una arquitectura legal, que es lo que está haciendo este psicópata siniestro, este imbécil, cuando se rompe un Estado, sobre todo un Estado no que tuviera menos de un siglo, como han tenido pues Yugoslavia o Checoslovaquia, que bueno, son, digamos, fórmulas de asociación después de la Primera Guerra Mundial o un poco antes, en fin, digamos de emergencia. No, España es un Estado-nación que viene de una provincia romana de hace 2000 años. El Estado nacional español viene de los Reyes Católicos de hace 500 años. Es decir, esto no es cualquier cosa. Los españoles llevamos casándonos entre nosotros en todos los signos, direcciones y variantes de sexos fluidos y sólidos, llevamos toda la vida. Toda la vida es toda la vida de infinitas generaciones. Y este tío, este psicópata,
con una banda de psicópatas, porque el PSOE es Sánchez y el Sánchez es el PSOE, a que abandonen cualquier esperanza, porque ni siquiera Felipe González y Alfonso Guerra han sido para decir vamos a refundar el PSOE. El PSOE auténtico somos nosotros, este es un impostor, y queremos que cuando este caiga, que tiene que caer ya, y nos ofrecemos a echarlo del poder ya para defender España, entonces pueda haber unas siglas decentes a las que votar. Ni uno, ni uno. Felipe se tiró 1 hora con 4 millones de audiencia y no fue capaz de decir no a Sánchez. No, no a los indultos, no a Sánchez. Repito, porque conviene recordarlo, en junio de hace 30 años empezó la descomposición de Yugoslavia. Proclamaron los eslovenos la república, fue la primera que se proclamó. Luego hubo como 10. Ahora ya ni se sabe exactamente los estados que son. Aquello acabó, la Unión Europea fue capaz de alentar la destrucción, a culpa sobre todo de Alemania, por tener, digamos, países satélites. Pero luego fue incapaz de reprimir las matanzas. Tuvo que bombardear la OTAN, tuvo que bombardear Estados Unidos, tuvo que intervenir Estados Unidos porque los europeos no queremos mancharnos las manos. Y cuando hay exterminio por razones de raza, de religión, de sexo, de situación geográfica, ¡ay, qué mal! Había periodistas, pero militares ninguno. La Unión Europea se niega a gastar en ejército. Eso es salvaje, eso es muy malo. España tiene un ejército, dicen. Pues como no sea contra Marruecos, España tiene la Guardia Civil. Sabemos que existe la Guardia Civil. España tiene la Policía Nacional. Estamos hablando de 250.000 de hombres y mujeres perfectamente preparados y armados. Y nada. ¿Y es que tienen ellos que hacer la política? No. Pero hay que contar con la fuerza. Cuando por la fuerza un gobierno ilegítimo te impone la destrucción de un país, alguien tendrá que hacer algo. Por lo menos manifestarnos el día 13. Y repito, preparar, no esperar años, porque de todo el tiempo que está pasando, ya están todos los etarras en su casa. Es más, dentro de poco meterán en un zulo a los diputados de Vox si se dejan. Hasta un sujeto despreciable, en pasapalabra, en un concurso, se ha permitido decir lo que haría él contra Vox y lo que... Ese tío y esa cadena tienen que ser cerrados. La cadena es Antena 3. Les han dado 100 millones de euros a las cadenas privadas de televisión, a la de Rocito y a la otra. 100 millones. 50 millones a Plus Ultra. 150 millones es lo que costó el Zendal. Y la dañina Darias va y ataca a varias comunidades autónomas, que son 2/3 de la población española, pero solo ataca a Madrid. Cuando tanto Cataluña como Galicia, como el País Vasco, como Andalucía, no van a aceptar cosas que además son manifiestamente ilegales, arbitrarias, tan estúpidas como la ministra y como este maldito gobierno separatista. Porque el jefe del separatismo es Pedro Sánchez Pérez Castejón y su banda, partido o partida, llamada PSOE. Pero solo tiene una cosa buena. En Madrid se ha comprobado que ya, al menos en Madrid, la gente está de la arbitrariedad de estos déspotas cretinoides hasta el moño. De manera que, primorosamente arregladas no, dice la niña de la curva. Ella es que no fue primorosa la naturaleza con ella, le ha dado una mirada turbia, rara, como de niña del exorcista. A lo mejor por eso le ha puesto los arrejonistas la niña de la curva. Pero que una ministra diga que no tienen que ir las de su partido primorosamente arregladas, ¿y qué vas a hacer? ¿Azotarlas en público?
Bueno, estamos en manos de esta gentuza. Las comunidades autónomas contrarias a la nueva restricción que prepara el Gobierno preparan a su vez sus servicios jurídicos ante la publicación inminente de esta nueva normativa en el BOE. Madrid y Castilla y León no descartan acudir a los tribunales y Cataluña, País Vasco, Andalucía y Murcia anuncian que solo seguirán las recomendaciones de sus expertos. Las medidas suponen un golpe de gracia para la restauración y el ocio nocturno, que no podrían abrir sus interiores y limitaría aforos en eventos y celebraciones. Dice el Gobierno que todo lo que publica el BOE es de obligado cumplimiento y las comunidades recuerdan que eso no es cierto y acusan al Ejecutivo de invadir las competencias autonómicas. Carmen Calvo ataca a Ayuso y esta responde. Las escuchamos junto a Urkullu, Marín e Igea. El Partido Popular no lo ha acabado de entender. Ni un solo día desde que empezó la pandemia ha querido seguir haciendo política como si esta tragedia no hubiera ocurrido. En fin, así son las cosas. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Primero, para que sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad. Y ni estamos en estado de alarma ni ha habido unanimidad. Porque entendemos que hay un ejercicio de invasión de competencias. Y creo que el gobierno español debería ser consciente de que aquí en Euskadi tenemos nuestra propia hoja de ruta, que es el Plan Bizi Berri, que además está compartido con el propio gobierno español en primavera del año pasado. Es una invasión de competencia, así lo cree este gobierno, y por lo tanto vamos a seguir exclusivamente las indicaciones de nuestro consejero de salud y de nuestro comité de expertos. Recomendamos a la ministra que no publique esta declaración de acciones coordinadas, porque entonces nosotros nos veríamos obligados a recurrir legalmente y a solicitar las medidas cautelares que fueran precisos. Bueno, y me puede explicar el señor Igea. De Mañueco no espero ya explicaciones, después de la campaña contra Madrid, contra Igea. ¿Me puede explicar por qué se abstuvo Castilla y León? Pero repito, más de 2/3 de la población española en sus comunidades autónomas están en contra de lo que dice la ministra, que es manifiestamente ilegal. Ayer conocimos una sentencia del Supremo que se carga pues el toque de queda y las arbitrariedades que ha impuesto el estado de alarma durante un año, que ha destrozado la economía, que ha resistido la Comunidad de Madrid porque se empeñó en resistir. Gracias a lo cual Madrid es la única comunidad que tiene expectativas razonables de crecimiento para final de año. Crece, crea empleos, la única, pero vamos, claro, ha caído después de un año de desgobierno total. Pero yo publico hoy una columna en El Mundo que se llama Comunismo en Español, recordando cómo está avanzando en todo el mundo el comunismo a una velocidad vertiginosa. Se han consolidado los dos colosos comunistas, la China comunista y la nueva Unión Soviética, que es Rusia, la de siempre, dirigida por el agente del KGB, Vladimir Putin, que ha consolidado no solamente un poder militar, político y hasta económico en el caso de China, sino además ha conquistado la genuflexión de los grandes mecanismos de creación de opinión pública, como son las Big Tech. Me refiero a Facebook, a Twitter, todas digamos, el comisariado de las redes, el comisariado de Internet, que bueno, Amazon, Bill Gates, etcétera, que a través del foro de Davos están llevando a cabo la política de China, que es que se arruine Occidente con una energía cara, que nosotros la tendemos barata y en 10 años, o ahora, los tenemos de rodillas. Eso se está llevando a cabo. Pero en Iberoamérica, la velocidad con que se está hundiendo todo tipo de régimen liberal democrático es asombrosa. Hay casos crónicos, el peronismo en Argentina y la corrupción en México, pero hay casos verdaderamente nuevos y llamativos. El último, el más tremendo, es el de Nicaragua, pero acaba de suceder en Bolivia. Y hay elecciones en Perú, ya en unos días, y en esas elecciones puede volver al poder Sendero Luminoso. Disimulado, pero es Sendero Luminoso. 70.000 muertos provocó la insurrección comunista, que empezó a matar gente el mismo año en que empezó el periodo democrático en Perú. A la vez se pusieron las urnas, hubo elecciones libres y Sendero Luminoso empezó a matar.
Bueno, nuestro corresponsal en aquella atribulada zona donde se habla español y por lo tanto deberíamos oírles cuando se quejan, pero claro, si no se puede estudiar en español, ¿cómo vamos a escuchar en español? Ahí está Martín Higueras. Martín, muy buenos días en España. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches por aquí, buenos días por España. ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿qué sabemos de Nicaragua y lo que te toca más de cerca, cómo está Perú y cómo están evolucionando las encuestas? Porque iba ganando el comunista, luego parecía que Keiko Fujimori equilibraba la balanza. ¿Cómo está la cosa? Bueno, en Perú, Federico, has hecho una descripción bastante clara de lo que está ocurriendo. Efectivamente, en el 80 todos sabemos que apareció Sendero Luminoso y es verdad que después de su aparente derrota durante los años 90, ¿verdad? Se mantuvieron en una zona del Perú. Lo cierto es que a través de algunas organizaciones políticas como Perú Libre, que es el partido que representa o que está representado por Pedro Castillo, que es el candidato que ganó la primera vuelta el pasado 11 de abril, está encabezando las encuestas. Es muy posible que, digamos, la diferencia sea muy corta el día domingo entre él y Keiko Fujimori, pero como tú decías, ¿no? Sendero Luminoso sin duda está presente en Perú Libre, está presente, hay cerca de 250 militantes de este partido que forma parte del llamado Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, Movadef, que finalmente es el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Las encuestas, es verdad que después de la primera vuelta en la que Pedro Castillo obtuvo, y lo digo bien, apenas un 19%, que es totalmente absurdo que un ganador de una primera vuelta gane apenas con 19%, y luego Keiko Fujimori obtuvo también un muy discreto 13%. Luego, por supuesto, entre los dos, Pedro Castillo comenzó con una diferencia bastante clara. Sin embargo, día a día, semana a semana, esto se ha ido acortando. Entre la primera y la segunda vuelta hay varias semanas, lo cual es bastante inexplicable. Pero dicho esto, lo que se espera el domingo, Federico, es un conteo voto a voto, y lo que parece inevitable, sí, y eso lo digo con mucha pena, es que a partir del lunes, sea quien sea el ganador, lo cierto es que vamos a tener un país muy dividido, entre una opción claramente de izquierda y otra opción, bueno, en este caso de derecha, de Keiko Fujimori, que también representa pues años muy complicados para nuestro país, ¿no? Más allá, evidentemente, de algunas reformas que nos beneficiaron, sobre todo desde el punto de vista económico, pero lo cierto es que Keiko Fujimori no solamente representa el pasado de su padre, envuelto en escándalos, digamos, en delitos contra la humanidad, ¿no? Contra los derechos humanos, pero también de corrupción, y esa es la razón por la que Alberto Fujimori está en cárcel, todavía en prisión. Sin embargo, Keiko Fujimori también tiene un pasado, ¿no? Como lideresa de un partido político como Fuerza Popular, que en los últimos 5 años pues se ha dedicado, francamente, a obstruir de alguna manera a los gobiernos de turno. No olvidemos que el Perú en los últimos 5 años ha tenido nada más ni nada menos que 4 presidentes, ¿no es cierto? Y eso dice muy poco de nuestra estabilidad política. Bueno, malo es, hay que recordar que Fujimori derrotó a Sendero Luminoso. Es verdad, sí, claro. Esa guerra sucia la ganó el Estado de Perú y parece que ahora la va a perder. Realmente es una situación endiablada, pero yo cuando vi el otro día en un programa de televisión que se puede ver en YouTube de Perú 21, cantando un himno soviético que cantaban los de Sendero Luminoso, ataviados militarmente en las cárceles, desfilando con banderas rojas, el mismo que cantan los de Pedro Castillo. Y recuerda uno los 70.000 muertos. Y luego lo que hizo, lo mismo que se ha hecho en España, calcao, la Comisión por la Paz y la Reconciliación, que fue básicamente el blanqueamiento de Sendero Luminoso. Las dos partes eran iguales, el Estado era igual, Fujimori era peor que Abimael Guzmán, y ahí tanto la izquierda como la derecha liberal, la verdad es que han hecho un pan como unas tortas. Pero en fin, vamos a ver qué pasa el domingo. ¿Y qué sabemos, qué es lo último que sabemos de Nicaragua? Porque como ya los comunistas hacen lo que les da la gana, es Venezuela, es Cuba, pero ahora es Nicaragua. ¿Qué sabemos de Cristiana Chamorro, cuya casa fue asaltada, sin haber ido a juicio, sin una demanda del fiscal, sin una petición de nada? Y los militares no solamente rompieron la puerta, entraron en la casa, sino que además se quedaron dentro con ella, que eso ya es el colmo.
Exactamente, esta orden o esta solicitud de inhabilitación fue realizada por una fiscal sandinista, por cierto, y cumplida por la juez Karen Chavarría, que es conocida además por su lealtad por el sandinismo, por el FSLN, ¿no? Y también participa además como coordinadora en los comités de los liderazgos sandinistas dentro del Poder Judicial. Y es lo que tú has dicho, ¿no? Las fuerzas de seguridad nicaragüenses, por supuesto, muy cercanas a Daniel Ortega, al dictador Daniel Ortega, entraron con muchísima violencia a casa de Cristiana Chamorro. Estuvimos muy pendientes de lo que estaba ocurriendo en aquel día miércoles en Managua. Sin embargo, estuvimos varias horas sin saber del paradero de Cristiana Chamorro, no sabíamos si ella estaba en casa. Finalmente su propio hermano lo confirmó a través de las redes sociales y confirmó que efectivamente Cristiana Chamorro había sido puesta en detención domiciliaria, pero como tú dices, Cristiana Chamorro está en su casa, pero resguardada, ya te imaginas, por decenas de miembros de seguridad dentro de la casa, fuera de la casa, y además incomunicada, ¿no es cierto? Incluso la abogada de Cristiana Chamorro señaló que nadie, ni ella, ni el grupo legal que la representaba había podido hablar con ella, lo cual, Federico, hemos seguido lo de Daniel Ortega durante muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero eso evidencia lo que Daniel Ortega suele hacer, reforzado ahora por Rosario Murillo, su esposa, la que para muchos es la que realmente mueve los hilos de esta dictadura, porque Daniel Ortega no aparece hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero, en fin, eso es una más, y además hay que precisar que efectivamente Cristiana Chamorro, que es hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó a Ortega en las elecciones del año 1990, se había inscrito como precandidata de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, una alianza opositora a la dictadura y que tenía muchísimas posibilidades de ganar en las próximas elecciones de noviembre, lo cual evidentemente provocó el pánico dentro del sandinismo, entre Ortega, Murillo, y todo este régimen dictatorial, ¿no? En fin, lo trágico es que ni siquiera existe la menor esperanza de intervención, porque los países cercanos, México pues es más comunista que capitalista, sí. Bueno, que voy a contar, Honduras no se sabe dónde está, Costa Rica, pues hay muchos nicaragüenses, ya no es la Costa Rica que conocimos cuando la contra, Estados Unidos no existe, Estados Unidos está de paseo. Y por supuesto los grandes países, Colombia le han declarado de nuevo su propia guerra civil, Chile se ha rendido a la extrema izquierda, Perú puede caer este domingo, Venezuela es la dictadura más descarada, la narcodictadura más atroz que hay, y quedan una isla grande que es Brasil, Argentina por supuesto, el peronismo comunista, narcotraficante siniestro, quedan una isla grande Brasil y una isla pequeña Ecuador. Ya parece que es lo único que queda. Sí, mira, lo de Ecuador ha sido algo muy similar a lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Arauz, que forma parte del partido de Rafael Correa, que mueve todos los hilos, evidentemente, de ese partido, finalmente perdió en la segunda vuelta, y es un fenómeno más o menos, no quiero compararlo, porque evidentemente hay ciertas diferencias, pero claro, Guillermo Lasso se presentaba por tercera vez, lo mismo que Keiko Fujimori, que perdió contra Ollanta Humala en 2011 y perdió contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016, y bueno, el hecho es que el resultado puede ser muy, muy cercano, pero lo que mencionas en Chile también es sorprendente, ¿no? Chile, un país donde, por ejemplo, el proceso de vacunación contra el COVID ha sido extraordinariamente eficiente, ¿de acuerdo? Y sin embargo, hace pocas semanas, la alcaldía de Santiago, ¿no es cierto?, que representa el centro, evidentemente, de Chile, la alcaldía cayó en manos ahora del Partido Comunista, ¿no es cierto?, y además las elecciones constituyentes, la Asamblea Constituyente está conformada por una mayoría izquierdista que ahora se va a encargar de escribir una nueva constitución, ¿no es cierto?, y se vienen las elecciones presidenciales de noviembre, donde muchos analistas chilenos han considerado esta Asamblea Constituyente, esas elecciones de la Asamblea Constituyente, como una suerte de primera vuelta de las elecciones de noviembre. Así que el panorama no es fácil tampoco para Chile, no es fácil para Piñera, pero en fin, como entenderás, Federico, siempre nos decimos
que bueno, hay muchas cosas que pasan en Latinoamérica y que los periodistas no nos aburrimos. Yo francamente me gustaría aburrirme un poquito más y que no ocurrieran este tipo de cosas, si me entiendes, ¿no? Lo de sí, Perú. pero tu segunda patria, que es España, aquí te aburrirías Sí. casi menos, ¿eh? Sí, bueno, yo... O sea, que como, aquí, como no nos vayamos a Suiza, no sé yo dónde nos vamos a aburrir, sinceramente. Sí. Bueno, yo esperaría que Pablo Iglesias se quede en España y no venga por estos lares pero va a hacer televisión. A seguir moviendo. Creo que va a hacer televisión. A lo mejor se podía asociar con la peruana Laura Bozzo y hacer un reality de comunistas y fujimoristas, porque Laura Bozzo era la amante de Montesinos, ¿no? Así es, o sea que era una... es que realmente no existe el realismo mágico, existe el realismo. No. O sea, tienes toda la razón. Ahora, lo bueno es que Laura Bozzo está en México, así que si se pueden ir en México, pues por mi parte no hay ningún problema. Bueno, ¿no? en fin, sí. Bueno, muchas gracias. En México. Gracias, Martín, y suerte a los peruanos el domingo. Muchas gracias, Federico, te agradezco mucho. Bueno, pues hacemos una pausa. ¿Cómo está el planeta? Llueve en el Parque Nacional de las Secuoyas, en California. Miles de hectáreas han sido reforestadas. La sostenibilidad es una prioridad para Iberia y junto a la Universidad Politécnica ha creado la Cátedra Iberia para la investigación y desarrollo de los combustibles sostenibles. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, mientras en Iberoamérica está pasando lo que pasa en todos los países de lengua española, las 20 repúblicas que hablan español, más de 450 millones de personas, España no dice nada. Claro, como está compuesto su gobierno básicamente por comunistas, simpatizantes de los comunistas y socialistas de todo a 100, pues claro, están con el mal, no con el bien. Bien, pero además se ha metido en un lío, porque como son analfabetos, pues se ha metido en un lío. Meterse en guerra con Marruecos en España siempre ha sido un follón. Pues tú puedes ganar a la primera, antaño, puedes ganar a la segunda, pero claro, cuando pasan 2 años y 3 y España es una democracia y Marruecos no, empiezas a tenerlas de perder. Y meterte en el lío del Polisario, que es un grupo terrorista, que es un grupo comunista movido por Argelia y por Moscú desde sus orígenes. Y meterlo ilegalmente en España, como si España fuera Moscú o Argelia o Marruecos, tiene un problema. Y es que en España hay funcionarios, incluyendo funcionarios judiciales, a donde se puede acudir a poner una denuncia cuando alguien ve que se comete un delito. Y mira por dónde en Zaragoza, es que a quién se le ocurre con lo que son mis paisanos, en Zaragoza va y es donde empieza a aterrizar el del Polisario. Debe tener alguna exnovia o familia por ahí entre Zaragoza y Logroño. Toda esa gente era común que de los países árabes fueran a estudiar medicina a Zaragoza. Y ahí siempre ha habido, cuando yo estudiaba allí ya, y hablo de final de los 60, ya había palestinos, argelinos, estudiando medicina en Zaragoza. Y con medicina, pues otras, pero medicina especialmente. Bueno, pues allí en Zaragoza, donde conocen bien el paño, ya digo, desde hace 50 años, allí se ha puesto, hemos conocido hoy, una denuncia que puede ser un quebradero de cabeza para Pedro Sánchez monumental. Sí, tal y como les cuenta Libertad Digital, un juzgado de Zaragoza está investigando a los funcionarios de fronteras y exteriores a raíz de la entrada en España con documentación falsa del líder del Frente Polisario Brahim Ghali. Entre las diligencias acordadas por el juez, la identificación de las personas que le acompañaban en el avión procedente de Argel. Bueno, ayer esto cursará como las enfermedades, ya veremos, pero cursará para mal del gobierno. Ahora en la oposición, 2 semanas después de que fueran Abascal y Sánchez, se presentó Casado en Ceuta. Bien, el único problema es que el día anterior había pasado la imputación de Cospedal. Y resulta que el PP, porque Casado, en fin, porque quiso él, que tuvo el apoyo de Cospedal para ganar el Congreso, recordémoslo, también el nuestro, pues ha hecho unos estatutos éticos en el partido disparatados que obvian cualquier presunción de inocencia, parecen dictados por la Sexta.
Es decir, por la época en que Mariano y compañía pues iban dejando que metieran en la cárcel a otros mientras ellos se libraban. El responsable de todo lo que pasa en el PP es Mariano Rajoy Prey. Pero ahora el presidente es Casado y pasó lo que tenía que pasar ayer. En Ceuta, Pablo Casado se reunía con empresarios de distintos sectores y reclamaba un plan estratégico para la ciudad autónoma que incluiría una fiscalidad especial. A la hora de las preguntas, Kitchen era el tema y el presidente del PP se negaba a responder. Algunos ciudadanos presentes salían en defensa del líder del Partido Popular. Los estatutos del PP dicen que si un miembro del partido es imputado debe abrirse un expediente informativo. Queríamos saber si así se ha procedido en el caso de la señora Cospedal. Yo le agradezco la pregunta y, por supuesto, respeto muchísimo que insista, pero de verdad que mi compromiso con los valores que representa el Partido Popular en su servicio público siempre han estado vinculados a, como dije hace 4 meses, a hablar de lo que yo puedo valorar y lo que a mí me corresponde valorar y no de cuestiones de las que no tengo ninguna información. Bueno, pues yo tengo la información y no soy del PP de que en los estatutos internos dicen que serán expulsados del partido, apartados, todos aquellos que incurran en conductas no éticas. Es una mamarrachada total, porque ¿qué es una conducta no ética? ¿Tirar huesos de aceituna es ético o no ético? Yo lo veo ético y sobre todo meritorio, pero muchos lo considerarán una guarrada, porque dirán que los huesos en el platillo. Yo aplaudo el afán deportista, casi olímpico, de Teodoro. ¿Pero qué es eso de no ético? Delictivo, por ser investigado, en un sitio donde los fiscales dependen del PSOE, con jueces comunistas. Pero vamos, si no te he investigado, como dice Ayuso, si no te ha llamado fascista alguna vez, es que estás en el lado malo de la historia. Si no te has sentado en el banquillo con un gobierno de izquierdas, es que algo malo estás haciendo en la derecha. Pero lo hicieron bajo presión. Mataron a disgustos a Rita Barberá. Di que vas a cambiar los estatutos. Di que la presunción de inocencia es sagrada y que hay que ajustar los estatutos a la realidad. ¿Qué es eso de que porque investiguen a alguien automáticamente es culpable y fuera del partido? ¿Pero esto qué es? ¿Y dónde está Mariano Rajoy? Bueno, te he oído esta mañana que ha dicho, con tal de que no me empapelen a mí. En El Economista. En El Economista sale. Bueno, ahí está el Pidio Silva, que hace con la niña de la curva, no sé si lo habrá dicho, pero es tan verosímil. Bueno, y lo último, la momia, Biden, va por los museos y tal, pues como todos los sarcófagos, pero el único país que no va a visitar el arte mortuorio, que puede verse en no he visto nunca más sarcófagos que en el Metropolitan de Nueva York. Bueno, ahí te pierdes, ahí el templo de Devot es la caseta del guardia, o sea, tremendo, impresionante, todo lo que han robado de Egipto y lo que queda, bueno, tremendo. Pero Biden no va a visitar España. Y Sánchez en Libia. Libia, él no lo sabe, pero Libia dejó de existir cuando mataron a Gaddafi. Joe Biden excluye a Pedro Sánchez en su primera visita a Europa. El presidente norteamericano se va a reunir con el primer ministro inglés, con el belga, con el turco y habrá encuentros también con el G7, con la OTAN y con la Unión Europea. Este desplante se suma a la llamada que Biden no ha devuelto todavía al presidente Sánchez cuando fue elegido máximo dirigente de los Estados Unidos. La Casa Blanca no ha llamado a España desde su toma de posesión. Ayer el presidente del gobierno estaba en Libia, donde elogiaba las relaciones bilaterales entre ambos países. Allí reinauguraba la Embajada de España, que llevaba 7 años cerrada y con la que se esperan ahora, dice, recuperar las relaciones diplomáticas. Las necesidades son muchas y, por lo tanto, también se generan oportunidades en múltiples sectores críticos, más allá de los hidrocarburos, como es la salud, como es la construcción. Libia atraviesa un momento histórico, una gran oportunidad, y España quiere estar a su lado. O sea, que no estamos ayudando a los países hermanos. O sea, no estamos ayudando a Ecuador, por ejemplo, no estamos ayudando a Nicaragua a liberar a Cristiana Chamorro, no estamos ayudando a Guatemala, no estamos ayudando a Panamá, no estamos ayudando a los países que realmente lo necesitan, de los nuestros, no estamos ayudando a Colombia y sobre todo no estamos ayudando a los 6 millones de huidos del terror comunista en Venezuela y vamos a regalar hospitales a Libia, que repito, no existe. Ese país se lo cargaron cuando mataron a Gaddafi.
Libia es un conjunto de tribus asociadas por un juramento de fidelidad anual o bianual a un jefe de Estado, digamos, que era Gaddafi. En el momento en que matan a Gaddafi, y hay una película que recomiendo en Netflix que se llama My Way, que es la biografía de Berlusconi, que Berlusconi cuenta cómo va a Estados Unidos para impedir que se carguen a Gaddafi. El día en que maten a Gaddafi, eso será un vivero de terrorismo islámico, de tráfico de armas y de drogas, y se acabó el petróleo. Convence a Hillary Clinton, llega a Europa. Y cuando van a entrar en la reunión de la Unión Europea con Hillary Clinton, entra el chuleta Sarkozy, que es Manuel Valls con más éxito, y dice que las fuerzas francesas han destruido la columna blindada de Gaddafi en Trípoli, que Gaddafi está muerto. Entonces Berlusconi, en un ataque de sensatez en su carrera, hace así, no llega a hacerlo de Yolanda Tenacillas. No existe Libia. ¿Por qué hacía 7 años que no teníamos embajada? Porque no es un país. En fin, vamos a ver si vamos breves, si recuperamos tiempo, porque, a ver, voy a callarme, pero como un sarcófago de la segunda dinastía. Llega la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Todo suyo, a ver. Mira, pues empezamos con una que me dejé ayer. Tony Echarri me envió, junto a la foto de Pedro Sánchez en el zulo de Ortega Lara, la gran columna que publicó en El Español Javier Ancín. Su título era perfecto y un resumen cabal de la foto. Pedro Sánchez visita el zulo de sus socios. Mario Noya reprodujo un par de tweets del psicópata de la Moncloa, el primero de ellos fechado el 13 de septiembre de 2011. Tengo que escribir unas notas sobre diplomacia económica. ¿Alguien puede aconsejarme literatura económica para leer? Gracias. Esa era precisamente la materia de su tesis doctoral que leyó 14 meses después. O sea... Bueno, y pidió notas y se las dieron. Hombre, La factoría pero de Miguel Sebastián. O sea, no hay una tesis medianamente hecha que en 14 meses pase de la nada a su lectura. Pues sí. Bueno, ¿cómo no creerte, doctor?, se preguntaba Noya, que reproducía otro tuit no menos interesante del 7 de noviembre de 2020. El pueblo americano ha elegido a su 46º presidente, él diría 46º. Felicidades Joe Biden y Kamala Harris, os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con Estados Unidos y hacer frente juntos a los grandes retos globales. Lástima que ni Estados Unidos ni Joe Biden parecen aún preparados para cooperar con España. Esta semana que viene inicia una gira europea que no incluye ningún papel ni ningún contacto con España. Van para 7 meses de su elección, 5 desde la toma de posesión y ni siquiera una llamada. ¿Indiferente? No. Biden ha clavado un aumento del 25% en los aranceles de productos españoles. Factor oculto, anotó en mi blog, la egabrense no pierde ocasión de mostrarse tal cual es. Estúpida y avinagrada, esto lo dice él, ¿eh? Sí. Lo suyo es irremediable, las palabras anuncian y el careto remata. Bastante tiene con lo suyo que calladita no estaría más guapa. Aquí es inevitable citar el copyright. Sembrante de avinagrada cursilería, la había retratado magistralmente Andrés Trapieño. Que hoy publica una gran columna con las razones por las que hay que ir el 13 de junio a la manifestación. Sí, señor. La chirlata se llama. Sí, sí. Gulliver nos endulzaba el día con uno de sus reputados sobillejos en mi blog. Yo creo que este te va a gustar. De noche calvo que hará, planchará. ¿Cocinará algo al gratén? También. ¿Y regará sus aliagas? En bragas. En mis horas más aciagas, una duda me impacienta, me fustiga y me atormenta. ¿Planchará también en bragas? Esto lo dice mucho mejor Rosa Belmonte, que dice braga. Y entonces así queda como más popular, más fino y tal. Esa S.
Fíjate la diferencia con panty, culotte. Pero claro, lo otro, esas S nuestras. Y entonces dice bra, con acento de Murcia, como si tiras un hueso de aceituna a 20 metros. El camarero ni se entera. Bueno, en fin. Para gustos están los colores. Sí. Eso también. A Jesús Luis se las tiraban de colores. Lo que no le va es el diminutivo. Yo tengo leídos incluso a gente destacada de nuestro oficio escribir braguitas. No sé por qué, sí. Sí, eso me parece mal, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí, sí, que no son horas. Venga, nos vamos con la Caixa, la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos con... me llama la atención la portada de Expansión. Porque esto yo no sé si es una noticia o es un anuncio de ley o esto qué es, pero es espectacular. Nos cuenta Expansión que las empresas tendrán que contratar un empleado por cada jubilado forzoso. Seguimos conociendo más detalles del castigo a las prejubilaciones que quiere implantar el Gobierno y en este caso hay encima de la mesa una propuesta de Escrivá para las empresas que obligan por convenio a sus trabajadores a jubilarse a los 68 años, Federico, 68, que no estamos hablando de 62. Pues Escrivá... Pero aparte eso es ilegal. ¿Pero cómo puedes obligar a contratar? Pues es que es tremendo. Tiene Escrivá la idea de que estas compañías, si el empleado se va a su casa después con 68 años, después de tantos años trabajando, se va a su casa, estas compañías, independientemente de cuál sea su situación financiera, pues tendrá que contratar a otro empleado por obligación. O sea, esta no creo que guste nada a las compañías, está encima de la mesa, veremos a ver cómo la reciben. Pero bueno, pues es un síntoma del agotamiento de la seguridad social, de que Escrivá está desesperado porque sabe que el sistema es insostenible, aunque no lo diga, y quiere que los españoles estén trabajando hasta que no puedan más. Bueno, no, yo pienso trabajar hasta la muerte contra el socialismo, pero la verdad es que esto es una chapuza y este era el bueno. Escrivá era el bueno, ¿te acuerdas? En la IREF, que iba de liberal. Pues sí, es que vamos, parece, no sé, parece Ione Belarra. Se le ha olvidado todo ya. Sí, menudo pájaro. Ni un reseteo. Bueno, y veo que en Libre Mercado los planes contra Madrid de Sánchez. Sí, bueno, pues llevamos algunos datos del éxito del modelo madrileño de la educación que permite a los padres elegir centro diferente del barrio donde residen. Está funcionando muy bien. Hay en algunos distritos que hay niños que hasta el 50% de los alumnos acuden a centros públicos de fuera y bueno, pues al final la izquierda, que va defensora de la igualdad de oportunidades, pues lo que hace, obligando a los niños a estudiar en barrios donde viven, es crear guetos socioeconómicos absurdos, porque en realidad, o sea, por la razón que sea, si los padres deciden ir a otro centro porque ese centro tiene mejor nivel, pues el niño al final pues se podrá labrar un futuro mejor o como todos. ¿Es la libertad o es la dictadura? Si al final está todo inventado. Bueno, sí. Pues muchas gracias, Beatriz. Hasta el lunes. Federico. Chao. Bueno, nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía, luego iremos a las noticias y a la tertulia, ahí viene Maite Rico, viene Carmelo Jordá, y luego vamos a hablar con una figura emergente del PP de Fuenlabrada, porque claro, cuando uno piensa el PP, piensa en Mariano, se te caen los palos del sombrajo, luego ves a Ayuso y se te alegran las pajarillas, pero es que viene una generación de lo que llaman en Madrid Ayusers, que es tremenda. Y esta es una mujer que aún no ha cumplido los 30 y que promete. Noelia Núñez. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.